Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. La vigilia que hay dentro de 8 días, que es domingo, amanecer lunes. Queremos ver el apoyo de la iglesia porque es el inicio ya de la semana de renovación. Qué bueno tener, por eso han pensado en hacerlo solamente 3 horas de oración, porque creo que es de 6 a 9 de la noche. ¿Es así, hermano? Bueno, entonces queremos que todos vengan, aprovechamos para tener un devocional, escuchar la palabra de Dios y hacer oración por este evento que vamos a tener. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Bueno, yo hace rato he querido que entonáramos ese tema de Jesús es mi Rey soberano. ¿Para cuántos Él es el Rey soberano? Es un tema muy hermoso. Y qué bueno que lo entonáramos en esta mañana. Es el 251 en lluvias de bendición. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante le sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que
que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por él. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Por allí hicieron una petición de oración por un niño que está en la clínica UROS, para que la tengan en cuenta. El niño va de mejoría, para que se siga orando por esta petición. Continuamos con el tema. Ay, Señor, ¿cómo es? ¿Cómo, hermana? No, eso ya pasó. La imposibilidad humana ya pasó. Ese tema ya están adivinando. Conociendo la autoridad de Dios. Hay que tener eso bien presente. Amén. Y tocamos puntos muy importantes porque cada uno de nosotros debemos tener un encuentro con la autoridad. Una de las cosas, por no decir uno de los flagelos que nos azotan a nosotros a nivel personal, a nivel congregacional y a nivel de ministerio es precisamente estar sujetos. Ese espíritu de la rebeldía como que es muy común, pero no debe ser así. Por tal razón, si nosotros queremos mejorar en nuestra vida cristiana, subir de nivel espiritual, es necesario que realmente nosotros tengamos un encuentro con la autoridad de Dios, conocer la autoridad espiritual. Alabanzas al Señor, porque donde no hay autoridad hay desorden. En un hogar donde ninguno tiene la autoridad, son los hijos los que prestan el desorden. En una empresa, si no hay una autoridad competente, todo se va a pique. En un país donde no hay autoridad, reina el caos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el país nuestro? Es un caos completo. Paros por aquí, protestas por allá, bandas armadas por otro lado, secuestros, atracos, robos y de todo, porque no hay una autoridad que se respete. Es decir, la gente no respeta la autoridad. Y la autoridad perdió la autoridad. Entonces, como perdieron la autoridad, entonces tienen que usar la fuerza, tienen que usar la violencia. Pero cuando la autoridad es ejercida con sabiduría, con equidad, las cosas funcionan bien. Entonces nosotros no hacemos parte de esa anarquía que hay en el mundo, porque ahora nosotros hacemos parte de un pueblo, ese pueblo se llama la iglesia, y esa iglesia se llama el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo tiene una cabeza, y esa cabeza es la autoridad. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el texto base del tema ahora 8 días? El pasaje base.
A ver, ¿quién anotó por allí? ¿Cómo, hermano? Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, Dios, cabeza de Cristo, en relación con su humanidad. Cristo es la cabeza de todo varón. Y todo varón es cabeza de... ¿Aló? ¿Les da miedo, varones? Y los varones son los varones, hablando del hogar, hablando del matrimonio, porque la mujer que está soltera no tiene cabeza. Y el hombre que no está casado no tiene cuerpo. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces la cabeza de la mujer es el hombre. Ese es un orden establecido por Dios. Eso no se puede cambiar. Y son cosas que no son negociables. Eso al que le gustó bien y al que no le gustó verá cómo se las arregla con Dios, porque eso no se puede variar. La mujer podrá decir, ay, es que diga lo que quiera, eso háblelo con el Señor, pero el Señor dice, sujetaos los unos a los otros, y las casadas estén sujetas a, pero con una condición, como al Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces, este asunto de la autoridad es algo que hay que pensarlo bien, para que cada uno nos ubiquemos y veamos los riesgos que se corren cuando no se respeta la autoridad. El gran conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas es quién tiene el poder. Y la lucha es por el poder. Y esa lucha por el poder pues se extiende entre los seres humanos. Por ahí están haciendo propaganda y todo eso, a ver quién queda como cabeza de la alcaldía, de la gobernación y de ciertos colegiados. Porque se lucha más que todo por el poder. Y la controversia en el universo es quién tiene el mando. Se sabe que Dios tiene el control. Pero aquí en la tierra, Satanás tiene su reino. Y ejerce su reino sobre sus seguidores. Y Dios también establece su reino en los corazones que le obedecen, en los corazones que le aman, en los corazones que le han entendido, los corazones que se han sometido a su señorío. Él establece su reino en cada corazón. Y si Cristo es Señor en su vida, si Cristo es la cabeza, Él es el Rey, debemos estar sujetos a ese señorío del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Decía que la autoridad del universo se centra en quien tiene la autoridad. Nuestro conflicto es a quién le cederemos ese derecho. ¿Se lo cedemos al Señor de las tinieblas, al príncipe de este siglo, o se la cedemos a Dios? Ahora, no hay más bandos. Aquí nadie puede ser neutral. Usted dice, no, es que a mí no me gusta pertenecer a ninguna religión. Yo mejor me quedo aquí, ellos allá y yo acá.
Aquí no se trata de religión. Aquí se trata de decidir con quién me voy, a quién voy a apoyar. Y ninguna religión tiene la autoridad para decir lo que debe ser. La única autoridad es la palabra de Dios. Entonces, aquí, hermanos y amigos, existen dos bandos, existen dos lugares, existen dos cosas. Existe la verdad y existe el error. Existe la luz y existe las tinieblas. Existe el Dios de este siglo y existe el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿con quién me voy? Es un asunto que yo tengo que decidir. Pero usted no puede decir, no, yo allá no me voy. De una u otra manera, le pertenece a Dios y para ello tiene que arrepentirse, convertirse, bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Si no lo hace, está en el otro lado. Y eso no se razona ni se discute. Quiera o no, está ya con el diablo. Su papá, su señor, su rey se llama Satanás. Pero el que se somete a la obediencia de la palabra de Dios está en el otro lado. Por eso dice el Señor que a los que ya creyeron, dice que Él nos hizo un traslado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ya nosotros no pertenecemos al rey de las tinieblas. Nosotros pertenecemos al reino de luz y nuestra ciudadanía es los cielos. Entonces, como ciudadanos del cielo, no ciudadanos del mundo, como ciudadanos del cielo tenemos otras normas, tenemos otra cultura. Y yo creo que aquí vamos a ser muy específicos, muy directos. Porque, hermano, no puede haber tolerancia. En este asunto del reino de Dios no hay tolerancia. Nosotros como padres podemos ser tolerantes y decir, bueno, yo hago esto y aquí en mi casa yo soy el rey y usted es el rey. Pero en cuanto a Dios, ¿hacemos las cosas como Él dice? Pues ya veremos cómo se pone el asunto con Él. Porque ni siquiera es conmigo, sino con lo que Él dice, con lo que Él enseña. Amén. Yo simplemente aquí transmito lo que Dios me enseña a mí, lo que Dios me dice que diga. Ya lo demás, ni papá, ni mamá, mejor dicho, ni el diablo con todos sus seguidores puede cambiar lo que Dios ha establecido. Alabanzas al Señor. A su nombre sea la gloria. Sí, porque a veces el razonamiento humano entra en acción y dice, no, pero es que este pastor sí se sobrepasa, ¿cierto? Y es que, pero si yo digo las cosas conforme a las escrituras, porque la Biblia dice que hay que creer conforme a lo que está escrito. ¿Qué dice él? El que cree en mí, como dice el consistorio de ancianos. ¿No? Aquí todos estamos amarrados por una sola cosa, la palabra. El que cree en mí, como dice la escritura. Y ahí se desborda toda esa bendición, gloria al Señor. De su interior nacerá una fuente que salte para vida eterna. Amén. Entonces, aquí la obediencia es fundamento esencial para nuestra salvación. Vamos a leer dos pasajes bíblicos. Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Aleluya al Señor. Vaya anotándole para que no se le olvide porque hay cosas, lo que me conviene. Ah, eso es para fulano de tal. Ay, siquiera vino fulano de tal, eso es para él. Lo que no le conviene. Pero lo que le conviene, eso sí es para mí. Le pasa lo que le pasaba al hermanito aquel
que siempre felicitaba al pastor tan pronto terminaba el mensaje. Era el primero que llegaba a saludar al pastor y le decía, pastor, oiga, qué belleza, qué enseñanza, qué mensaje. Así era que lo necesitaba fulano de tal. Siempre era el mismo tema. Y un día, por las circunstancias de la vida, como que nadie llegó y el único que vino fue él. Y dijo el pastor, esta es mi ocasión. Y el hermano trazó un mensaje, pero de esos, hágame el favor. Apenas terminó, se acercó el hermano. Felicitaciones, pastor. Qué mensaje poderoso. Lástima que hoy los hermanos no vinieron. A veces nosotros hay algunas cosas que escuchamos y como que nos conviene, eso sí, pero hay otras cosas como que nos afectan, como que nos, ¿cómo se dice? Como que nos chuzan, como que nos duele. Eso sí, vamos a ver, a pensar. Entonces, ¿qué es lo que dice Filipenses 2:5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ajá. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Nótese lo que el Señor hizo en su humanidad. Se hizo siervo, servidor. Y en condición de siervo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El siguiente pasaje está en Hebreos capítulo 5, verso 7 y el verso 9. Ojalá encierre esas palabras y póngase a meditar en ellas. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? Aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los desobedientes. A todos los que le obedecen. Esa es la parte más cierto. Pero nótese que Jesús, o sea, Dios manifestado en carne, hace algo que no debió haber hecho, pero lo hizo. En su humanidad, sufrió, padeció, aprendió la obediencia. Porque es que esta parte es difícil, pero no imposible. Alabanzas al Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces, para establecer el reino de Dios en la tierra, primero tenemos que establecerlo en nuestro corazón. Y no podemos pedir a la gente que se someta. Usted no le puede decir, mija, usted tiene que someterse. Hijos, se someten porque se someten. O al empleado que obedezca.
lo primero que yo tengo que hacer es que yo tengo que someterme, yo tengo que estar bajo autoridad. El que no está bajo autoridad no tiene autoridad para someter a otro. Que no tiene, no la ejerce. Es necesario para poder ejercer autoridad. Autoridad debe de estar bajo autoridad. Y eso lo explica Pablo cuando habla del hombre que cubre su cabeza y de la mujer que descubre su cabeza. Cuando dice que la mujer no debe descubrir su cabeza, está diciendo que esta mujer no puede estar fuera de la autoridad. Tiene que tener una sombra, ella por causa de los ángeles. Y el hombre no le puede pasar lo que le pasó a Adán. Por cuanto oíste la voz de tu mujer. Ya lo que pasó. Es decir, eso no es una dictadura, es algo que Dios establece de una manera sabia. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, tenemos que estar bajo autoridad, aprender. Esa presencia de autoridad está desde que cuando usted sale a la calle, todo está señalizado. Doble vía, una sola vía, semáforos, bueno, todo. Las calles son para los vehículos, no para los peatones. Y si usted quiere andar por la calle, pues se arriesga de que una bicicleta o una moto, lo que sea, lo atropelle. Porque son reglas. Eso está establecido. Hay autoridad. Cuando usted llega a una casa, toca la puerta, usted no puede entrar atropellando. Tiene que saber quién es el que manda ahí. Ahí hay una autoridad. Y como hay una autoridad, usted no puede llegar allá y ve qué bonita biblioteca y a sacar libros y a tocar por aquí y a hacer por allá. No, ¿cómo así? No, eso tiene dueño. Ahí hay una autoridad. Si es que desea algo, pida permiso, hable con el encargado. Eso no es así nomás. Y así son todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Entonces, para poder ejercer autoridad sobre nuestros hijos, yo no sé qué tanto respeto tiene usted a la autoridad delegada, ya sea en el trabajo o ya sea en la iglesia. Por eso la obediencia a la voluntad de Dios es la mayor exigencia en la Biblia. La Biblia lo establece y, como dije antes, eso no se discute. Hay muchas cosas que Dios demanda. Si hablamos de la salvación, es tan delicado este asunto que si usted no se muere, pues no tiene nada. Tiene que morirse. Tiene que nacer de nuevo. O si no, no hay reino. Si se trata del discipulado, entonces el Señor le dice, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si alguien ama más a papá, a mamá, a la familia o a sus bienes más que a mí, no es digno de mí. Así que si primero está mi familia y Dios relegado a un segundo plano, ya estoy por fuera de la voluntad de Dios. Por eso hay que examinar bien lo uno y lo otro. Josué dijo, yo y mi casa serviremos, pero note que él está allí en primera fila. Yo y luego mi casa. Pero mi casa no puede ser un obstáculo para yo ejercer mis deberes con Dios. Es decir, yo no puedo entregarle mi corazón a mi familia. Ahí es donde el Señor, por allá acuérdense del pasaje que citamos hace 8 días, que hice referencia. Estaba Jesús enseñando y por ahí llegaron
María y los hermanos de Jesús que querían hablarle. Y uno de los discípulos va y le dice al Señor Jesús: Maestro, tu madre y tus hermanos quieren hablarte, te buscan. Y me da la impresión que hubo como una pausa y se quedó mirando. Y luego dice: ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando a los discípulos dijo: estos son mi madre y estos son mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre, ese es mi hermano. Los vínculos, afectos humanos juegan un papel muy importante aquí. Aquí nos amarran, aquí lloramos por ellos. Pero cuando queremos elevarnos a un nivel espiritual y se convierte en un tropiezo, hágase a un lado porque yo voy para adelante. Así es el asunto. Alabanzas al Señor. Entonces, primero me ubico en Dios como cabeza. Al estar ubicado, sujeto a Dios, sujeto a su palabra, tengo toda la autoridad para sujetar los que siguen después de mí. Y no voy a causar ningún malestar. Eso no causa problemas. Antes, al contrario, Dios está respaldando. Pero cuando yo no ejerzo la autoridad y los muchachos hacen lo que quieren, son los que mandan en la casa. No. Dígame, ¿qué le pasó a Elí con sus hijos? Elí, sumo sacerdote, perdió la autoridad con sus hijos. Los hijos hacían lo que ellos querían y eran servidores. Ellos ministraban las ofrendas, pero hacían lo malo. Y lo único que dijo: hijitos, no es buena fama lo que oigo de ustedes. Pero no hizo nada por evitarlo. Entonces Dios le salió al paso. Has preferido a tus hijos que a mí, antes que a mí. Y le quitó el sacerdocio. Y le mató los hijos. Ahí terminó todo. Entonces, hermanos, yo recuerdo un incidente hace muchos años, estaba soltero. Llegué a la central de Pereira cuando era pastor el hermano David Domingo Zúñiga. David estaba pequeño, él tenía por ahí algo así como unos 12 años. Él había acabado de llegar de España, había estado en una gira misionera y resulta que en la ausencia del hermano, el hijo David, se sustraía los diezmos. No sé cómo se las arreglaba, pero iba y sacaba los diezmos y la mamá sabía y no le decía nada. Y él se compraba los juguetes más costosos y todo. Los diáconos se dieron cuenta del asunto, pero como que no podían intervenir en el asunto. Cuando el hermano llegó, la junta le comunicó lo que estaba pasando. Y hubo un problema de hogar. De tal manera que la esposa dijo: yo me voy de aquí. ¿Sabe qué le dijo el hermano Domingo Zúñiga? Venga, váyase. Así. Y al hijo llegó y le pegó una juguetera y lo encerró en el baño. Y precisamente, hermano, eran como las 11 de la mañana, llego yo allá a la casa de ellos y estaba en ese problema. ¿Sabe qué me dijo el hermano Domingo? Sí, con ese aire que les tenía. Yo, mientras yo viva, estorbaré el pecado a mis hijos a lo que sea. En mi casa no les voy a tolerar el pecado. Pero hoy es muy sencillo que las personas, matrimonios que no están legalizados, viven muy tranquilos en la casa de sus padres. Que porque dependen de ellos y se hacen cómplices. Y ahí dicen: bueno, ¿por qué será que Dios no nos bendice? Hermano, esto es serio. Hermano,
en ese techo. Un día mi hija ella estaba queriendo hacer lo que ella quería, hasta que nos dimos cuenta que a veces llegaba tomada, hermano, a la casa y nosotros no nos dábamos cuenta. Hablé como era y le dije, bueno, usted tiene que elegir. No recuerdo qué mes era, pero yo le dije, hasta el 31 de diciembre tiene usted para tomar su decisión. Si usted quiere vivir su propia vida, consígase un apartamento y viva para sola. Pero aquí no. Bueno, muy duro para mi viejita, muy duro, para nosotros muy duro. Ella decidió arreglar su maletica y irse. Ella hizo su propia vida hasta el día de hoy. Pero en la casa, eso no. Nosotros como padres somos responsables ante Dios de ejercer la autoridad que nos da la Biblia. No de ser unos tiranos, unos monstruos, sino hacer las cosas como son, pero que van a hacer todo lo que ellos quieren. No, no es así. Yo no lo veo por ninguna parte. Mientras coman, beban, estén bajo el techo de mi casa y yo soy el responsable, tienen que aprender a obedecer, a someterse a las reglas, a vestir como debe ser, a vivir como debe ser, porque están en mi casa. Yo soy el responsable ante Dios. Entonces, hay que llevar su cruz. Si hay que prestar un servicio en la iglesia, ya sabe qué tenemos que hacer. Diezmar, ofrendar, todo eso, el Señor dice, niéguese a sí mismo. Sin embargo, las obras no significan nada si no se obedece a su voluntad, porque yo puedo hacer eso segundo, pero yo primero tengo que estar sujeto a la autoridad de Dios. No por ser pastor, sino que como cristiano yo tengo que hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. La referencia que se hace a Saúl, que era algo como tan sencillo, recuerdan, ahora 8 días también estuvimos haciendo referencia, en Samuel capítulo 15 y el verso primera de Samuel, primer libro de Samuel capítulo 15, verso 22, cuando él no obedeció plenamente al mandato de Dios de destruir por completo a Amalek. ¿Qué le costó a él desobedecer? La pérdida de su reino y echarse enemigo a Dios. Él lo perdió todo por eso, porque desobedeció el mandamiento a una orden de parte de Dios. Entremos para ilustrar esto, para que veamos cómo es el asunto. Yo le estaba preguntando a los hermanos, a los candidatos al bautismo, ¿qué es para ustedes el pecado? ¿Qué es el pecado? Y yo quisiera que eso como que descargara ya en sus mentes y pensara seriamente, ¿qué es el pecado? Porque es que nosotros tenemos esto de, pecado, eso para nosotros es como, sí, sí, el pecado. Tan folclórico, como tan simple. De tal manera que hay algunos que ni siquiera se sienten que son pecadores. Porque no, es que yo desde niño o de niña a mí me enseñaron a respetar a Dios, a respetar al mundo, a hacerle, es decir, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Soy muy buena persona. Pero realmente, ¿qué es el pecado? ¿Qué significado tiene para usted? Porque si el Señor abriera nuestra mente, pudiéramos visualizarlo espiritualmente, nosotros, hermanos, que ya hemos conocido, salíamos, hermano, yo no sé,
despavoridos, huyéndole al pecado. Pero como no lo visualizamos tal como debe ser, entonces a veces hasta lo acariciamos. Pero tiene que ser muy grave, demasiado grave, decíamos, que le costó la vida al Señor Jesús. Tiene que ser muy grave. Que para poderlo erradicar, para poderlo quitar, para poderlo vencer, le costó a él sufrimiento. Sufrimiento en vida. Obedeciendo. Aprendió la obediencia. Los casos de rebelión en la Biblia deben darnos a nosotros una idea de la gravedad del asunto. ¿Cuál fue el caso de rebelión que estuvimos viendo en 8 días? El primero fue el de Satanás. Se rebeló. ¿Y qué le pasó? ¿Le fue bien? Fue echado de la presencia de Dios. El segundo caso, ¿cuál fue? El de Adán y Eva. Tan simple, ¿cierto? Comer de un fruto prohibido. Esa palabra dice cuando que esa palabra dice depende quien lo diga. Ah, que mi mamá me dijo que no. Ah, no, mamá. Ella no dice nada. El otro dice, no, fue papá. Si el papá es, si lo dijo papá. Pero en este caso el que dijo no fue nada menos que el creador. No comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él les dijo no. ¿Pero qué dijo Eva? Sí. Claro que fue seducida. Pero ella dijo sí. Y luego con salamería hizo que el otro también dijera sí, comamos. Y eso les costó a ellos ser echados de la presencia de Dios. Perder la inmortalidad. Perder el derecho de vivir felices. Para tener que enfrentar una vida, como dice la Escritura, un mundo que iba a producir cardos y espinos. Hasta que la muerte hiciera su función. Hay otros casos en la Biblia, y ahí se sigue, después de Adán y Eva, tenemos el caso de Noé. Y creo que nos tenemos que ir al Génesis, ¿no? Noé fue el primer agricultor, ¿cierto? ¿O no? Después del diluvio, para ser más específico. Capítulo 9 de Génesis, verso 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos pues llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros
y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito seas Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. ¿Por qué recayó sobre Can tan terrible maldición? El hecho de que Noé plantara una viña, bien, y que se tomara del fruto de ella, pues no sería nada incorrecto. Pero ¿dónde comienza el asunto? En primer lugar, tenemos un defecto en la autoridad. Porque después del diluvio, Noé se convirtió en cabeza de la humanidad. Él era la autoridad delegada de parte de Dios. Entonces él le pareció bien, al dejar que el vino fermentara y tomarse su traguito, no, pues está como bueno, está bueno. Y tomó y se embriagó. De hecho, ya cometió una falta. Porque debido a la embriaguez, entonces perdió su control, perdió su razón y se despojó de su ropa y quedó tendido en medio de su tienda desnudo. Esa es una falta, ese es un error. Y el que lo cometió, pues sí, ahí está, nada menos que la máxima autoridad. ¿Quién era Can? El hijo menor. La actitud de Can es lo que nos llama la atención. Porque él entró a la tienda y vio a su padre allí desnudo. Y ya podemos imaginarnos el resto. Mi papá. Es que mi papá. La autoridad. Y no solamente, sino que con sarcasmo Guay le dice a los hermanos, le publica la situación de lo que está viendo. Y a él le parecía bien, pero resulta que no estaba bien. ¿Por qué no estaba bien? Porque aunque Noé había cometido un error, él era la autoridad. A ninguna persona se le da derecho de juzgar a una autoridad superior, excepto Dios. Los que están bajo autoridad, todas las personas como tales cometemos errores. El pastor y todo, el papá y todo eso, por ejemplo, ningún hijo está en capacidad o derecho de levantar palabras ociosas, denigratorias, murmuraciones en contra de papá, porque es su papá y es la autoridad delegada de parte de Dios, por lo cual debe respetar. Can, en ese momento, está dando a entender lo que él tiene dentro. Es una persona lujuriosa, es una persona rebelde. Y era tan grave el asunto que cuando el papá despertó, mire lo que hizo.
porque era bastante grave ese asunto. Hermano, a veces nosotros pensamos que tenemos derecho por tiempo, porque tengo tantos años, ya sea en mi vida física o de cristiano en la iglesia, cree que se tiene derecho de sobrepasarse con una autoridad. Y eso no es así. Eso no es. Si yo cometo un error, si yo cometo una falta, yo tengo quien me juzgue, porque yo tengo una autoridad sobre mí. Y a esos tribunales debo ser llevado. Pero ningún creyente se le ocurra levantar una voz, porque Dios no va a aprobar eso, porque eso trae muchos problemas a la persona que hace eso, porque está ubicándose en condición de rebelde. Lo cierto es que la maldición cayó. Dios aprobó la maldición que Noé pronunció contra Can. Y es la descendencia de los esclavos. Toda la vida. Toda la vida ha sido así y hasta el día de hoy no se han podido, lo que es ese linaje, esa descendencia, no ha podido liberarse de esa situación. Entonces, el asunto de ese espíritu de rebelión que se levanta, es que, vea, y es el presidente de los jóvenes. Recuerden, el presidente de los jóvenes es un hombre con una autoridad delegada. Por eso se nombran y por eso se ora por ellos. Es una autoridad delegada. Uno de la junta local es una autoridad delegada. Por eso es que la Biblia dice, sométase toda persona a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Alabanzas al nombre del Señor. Si usted quiere que esto funcione como es, estudie bien la Biblia sobre ese tema y comience a hacer lo que corresponde. Lástima que el tiempito no nos da, pero esto no se acaba hoy tampoco. Al menos que el Señor venga o yo me vaya primero que ustedes, no sé. Pero aquí hay otro puntico. Yo creo que alcanzamos a hacer. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Números capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió a la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? ¿Y qué le pasó a María? Fue herida con lepra. ¿Qué más pasó? La nube donde estaba la gloria del Señor, la presencia de Dios, también se fue.
y se estancó la marcha por 7 días. El asunto sí es delicado, porque cuando llegamos aquí al Nuevo Testamento dice, y estas cosas se escribieron para que no hagamos como ellos hicieron. Alabanzas al nombre del Señor. Este Moisés había quedado viudo. Y como viudo tenía derecho de rehacer su vida, volverse a casar. Entonces, ¿sabe cuánto tiempo él estuvo viudo? Pues tenía derecho a casarse. ¿Cuál fue el error de él? Que no se casó con una muchacha del pueblo, del linaje israelita. Sencillamente se casó con una etíope, con una negrita, de la descendencia de Can. Y eso desagradó a María. Ya pues, ¿cómo es que nuestro hermano Moisés mete esa negrita en la casa? No estaban de acuerdo. Pero bueno, hasta ahí estaba bien. Todo estaba bien, no había ningún problema, no estaban de acuerdo, está bien. Pero cuando ellos mezclaron el problema familiar con la administración, entendiendo que Moisés era menor que Aarón y María, ellos eran mayores. Por derecho, por ser mayores, podían ejercer una autoridad con Moisés y refutarle y decirle, usted por qué hizo esto o aquello, y no pasa nada. Pero, como ellos se tomaron la libertad de decir, ¿es que acaso por Moisés ha hablado Jehová? ¿Es que no ha hablado también por nosotros? Y ahí sí, se puso el asunto grave. Y lo grave fue que no se lo dijeron cara a cara. Estaban en la tienda, por allá donde no lo escuchaban. Pero Dios sí está escuchando. Y yo creo que esto debe hacernos pensar seriamente a los grandes comentaristas que en la casa, en reunión familiar con los hijos, comentan y eso pelan del pastor, pelan de los hermanos, pelan de todo el mundo, mejor dicho, no se queda nadie. Ojo con eso, porque usted cree que eso es mucha gracia, se está haciendo un daño a usted, le está haciendo un daño a su familia, está perjudicando, está estancando su vida cristiana. Por eso dice, ni murmuréis. Porque yo no sé, hermano, pero tenemos un problema y a veces nosotros miramos la persona, pero no miramos la investidura que tiene. Y el asunto de la autoridad es por la investidura, por lo que Dios le ha entregado. Y a veces nosotros nos estrechamos contra la persona, porque es bajito, porque es altico, porque es gordito, o porque habla pasolén, o que habla muy ligero, que es muy gritón, que es muy regañón, y es que este pastor por aquí, que este pastor por allá, o que es hermano. Vea, hermano, cuídese de eso, porque usted está cometiendo un pecado y debe arrepentirse en el nombre de Jesús. Eso es un pecado y grave. Eso es un atentado. Repito, nadie tiene derecho a señalar, juzgar y condenar a un superior. Por alguna razón, Dios tiene su tribunal. Y Él dice, no juzguéis los unos a los otros. No os venguéis vosotros, dad lugar a Dios. Que siempre lo más correcto es orar, porque, hermano, los que pasamos por aquí no todos somos iguales. O yo, mañana viene uno que es más tolerante o viene otro que es mano dura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Claro, uno de insujeto dice, no, pues, yo no me aguanto esto. Yo tengo para dónde ir. ¿Usted cree
que yéndose en esas condiciones para otra parte, porque no, es para donde uno se sienta más cómodo. Es donde yo me sienta más cómodo. Es donde, cierto. Pero el asunto no es ese. Yo digo que uno, yo no digo que uno no debe irse de una congregación, pero irse por la puerta grande. Bien, y bien recomendado. Con la cartica en la mano, este hermano, buen testimonio, que trabaja en esto, trabaja en aquello, váyase por la puerta grande. Pero nunca se vaya porque usted tiene un problema con un hermano o tiene un problema con el pastor. Arregle eso. No vaya a perder el reino de los cielos porque usted cree que eso no le afecta, pero sí afecta. Porque es un espíritu de rebeldía. Ese es el principio de Satanás. Y nosotros no podemos seguirle la jugadita al diablo. Por eso es que cuestionan muchos mensajes, porque cuando se habla de santidad, ay, dicen, ay, como pues allá en Bogotá tal cosa, y como en Cali tal cosa. ¿Qué importa lo que hagan en Bogotá, Cali o Chile, donde sea? Nosotros estamos comprometidos, es con la palabra. Alabanzas al nombre del Señor. Ese asunto de la lepra da a entender la gravedad del asunto. Cuando Aarón rogó que la sanase, que le quitase ese problema, Dios le dijo, si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no sería inmunda por 7 días? Sáquela del campamento, 7 días. La echaron del campamento, la aislaron del campamento, la aislaron de la presencia de Dios, la aislaron de la comunión. El pecado aísla a la persona de la presencia de Dios. Ese comentario tan insignificante que esa fulanita o ese fulanito, bueno, esas cosas, y mucho más cuando yo comienzo a regar la onda. Comienzo a comentar con el uno y con el otro. Y llegaremos allá porque hay rebelión colectiva. Y eso ha producido divisiones. Y que el Señor nos guarde. Entonces, si queremos avanzar en esto, andemos en el temor de Dios. Y amémonos unos a los otros como lo dice Dios. Porque es que el amor cubre multitud de faltas. ¿Cierto? El amor nos ayuda a aceptarnos tal cual somos. Eso es muy importante. No le sigamos el jueguito entonces al diablo y comience. Si ha perdido la autoridad, hermano, échele mano. Recupérela. Como padre de familia, recupere su autoridad sabiamente. Y usted, mujer, si de pronto es la que dice, no, es que yo no me aguanto. Ay, que yo me le voy a aguantar al marido. No, que va. Pues ojo con eso. Es mejor que ni lo piense. Hermano, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, tenemos formas, maneras para orientarnos y hacer las cosas como a Dios le agrada. No destruyamos nuestra vida cristiana. No destruyamos a nuestros hijos. Ahora que se está orando tanto por los hijos, vamos enseñándole ética cristiana, una forma de vida cristiana, a Dios orando y con el mazo dando. Así de sencillo. Alabanzas al nombre del Señor. Y yo sé, hermano, vea, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ay, hermano, es que se me aburren los hijos. No, Señor, hágalo en el temor de Dios. Bueno, ¿será que le damos gracias a Dios por todo? Tengan la bondad, se colocan de pie. Todos somos personas especiales, muy queridas. Todos. Aquí el Señor dio la vida por todos. Y nos ama por igual. Él no tiene aquí hijos preferidos. Él nos ama por igual. Pero
Si faltamos a lo que Él nos enseña, también como hijos, ¿qué? Nos disciplina, nos corrige, nos pega por ahí nuestras pelitas. Porque ¿qué hijo es a quien su padre no disciplina? Eso lo dice Hebreos, capítulo 12, para repasar si es posible. Alabanzas al Señor. Que nos ayude para que cada uno estemos en el lugar que nos corresponde. Y yo sé, hermano, que con esa misma autoridad, a veces la gente se pregunta, bueno, ¿por qué es que no suceden? ¿Por qué es que los enfermos no se sanan? Y hermano, es que los demonios no se van a sujetar tan fácilmente si nosotros no estamos sujetos. Entonces, congregacionalmente, hagamos eso. Examinemos en qué fallamos, a ver cómo es el asunto y corrijamos. Y restauremos. Ahí viene la semana de renovación espiritual para que el Señor nos ayude en gran manera. ¿Por qué no levanta sus manos y ora al Señor? No sé de qué manera, pero comuníquese con Dios. No sé qué quiera expresarle en esta mañana al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús.